Hola a todos y bienvenidos a 3 Mejor que Uno. Hoy abrimos un monográfico queremos hacer un homenaje en 6 capítulos, al menos 6 capítulos, al Foro ACB, que cumple 20 años ese mes de noviembre. Y queremos empezar con cómo empezó todo, cómo empezó ACB.com y cómo decidieron abrir un foro. Oscar Cuesta, tú eres de las personas como yo que el foro básicamente les ha cambiado la vida, ¿no? Sí, se han hecho parejas en el foro, se han hecho amistades para toda la vida. Ha habido profesionales del básquet que empezaron escribiendo en el foro. Bueno, Joan Manuel Carreras, Dire en el foro, bueno, supongo que en el fondo está muy orgulloso de ser el padre de la criatura, ¿no? Bueno, el padre de la criatura. O sea, a mí tuve la gran fortuna de que me tocó estar allí en ese momento. En un momento en el que pasaban un montón de cosas, que si estabas metido en tecnología y comunicación, que son las dos ramas que se juntaron en todo esto, pues todo era nuevo, todo estaba por hacer y tenías una gran libertad para hacer unos proyectos que después pues, tenían impacto, tenían aceptación entre la gente y bueno, sobre todo era una gran oportunidad. Hicimos lo que pudimos ahí con toda la gente que formó parte del equipo. No había mucha gente entonces en los inicios. Y bueno, empezó a andar y luego después pues ya ha ido tomando su camino, especialmente el foro, que siempre ha sido una cosa que se ha desarrollado a sí misma. Y hasta aquí, lo que parece realmente sorprendente es que más de 20 años después todavía el foro existe y no solo existe, sino que tiene una vida y un volumen enorme. ¿Eh? Y en estos 20 años hemos visto llegar y desaparecer muchas tecnologías, muchas cosas que han sido muy importantes en su momento y después ya nunca más se ha sabido de ellas. El foro, pues ahí sigue, ¿no? Pablo Malo de Molina, tú has sido, bueno, ahora eres director de comunicación de ACB, pero durante casi 2 décadas has sido redactor jefe de la web. ¿También te sorprende que el foro haya tenido esta trascendencia ya no solo en el deporte español, sino socialmente? Sí, lo del foro ha sido algo increíble, o sea, ha sido un fenómeno. La web en sí fue un fenómeno, ¿no? Muy llamativo, porque al final que la CB se atreviera con un tipo de web que era prácticamente un medio de comunicación fue algo inaudito, que está totalmente en el mérito de Joan Manel, le diré, ¿no? Está totalmente, él consiguió algo que muy pocos podrían conseguir y que desde luego hoy en día no se podría hacer, pero de todo eso quizás la joya es el foro, porque ahora se normaliza mucho la opinión, ¿no? Se normaliza mucho que todo el mundo puede decir algo en Twitter, que todo el mundo puede decir algo en Instagram y que todos te pueden responder, pero en aquel momento era inaudito que una organización deportiva o de cualquier tipo diera paso a la opinión de manera tan clave y tan clara. O sea, decir, permitir a la gente hablar, ahora muy normal, pero antes no había ni comentarios en las noticias de los periódicos, de las webs, no había, o sea, los foros eran totalmente ajenos a los medios de comunicación y a la conversación. O sea, dar pie a eso fue muy vanguardista y fue además de eso muy valiente por parte de la CB. Y los que hemos estado aquí durante 3 años lo hemos disfrutado, sobre todo, ¿no? Lo hemos disfrutado y además lo hemos sufrido un poquito, pero lo hemos disfrutado sobre todo y hemos admirado la capacidad que ha tenido de convertirse en un monstruo gigantesco, de lo bueno y a veces lo malo, pero sobre todo lo bueno de realmente ser generador de historias personales, humanas y periodísticas increíbles. Hay que irse ya antes de ACB.com, la proto ACB.com era la liga ACB.es. Oscar, yo no sé si llegaste a entrar, yo creo que sí. Tenía la novedad en los años 90, que era una cosa sensacional, la jornada virtual. La jornada virtual yo creo que quizás es el punto de partida de todo, no sé cómo lo veis. Yo, espera, es que creo que tengo problemas porque no se me escucha el audio o no se me escuchaba antes. No sé si me escucha ahora. Espera. Yo te escucho. Sí, ahora sí se me escucha. Vale, ok. Nada, pues ya está. Yo me acuerdo no tanto de ACB los inicios como de NBA, que era, claro, después de aquel partido, aquel programa que hacían de NBA Action, al final ponían NBA.com.
visitmba.com, y a partir de aquello empezabas un poquito a ver qué era Internet, porque aquello era como o sea, algo que muy bien no sabías qué era, y de repente te encuentras que era una ventana que yo creo que ACB enseguida vio que aquello era un nido de posibilidades absolutamente demencial. No sé si tú, Joan Manel, estabas un poco con esa idea. Bueno, sí, lo hicimos, claro, lo hicimos nosotros en el 95. Hay que tener en cuenta una cosa. Nosotros habíamos hecho... aquí faltaría un tercer elemento, porque bueno, tomando el símil del Dire, pues tendríamos a Dire, Mortadelo, y faltaría el profesor Bacterio, ¿no? Y el profesor Bacterio sería Joaquín Villanueva, que es un técnico absolutamente brillante para hacer cosas que no están digamos, que no están hechas, ¿no? Que no las puedes tomar del mercado. Y antes del 95, antes de que existiera Internet, hicimos lo que se llamó el banco de datos, que era un banco telemático de consulta. Obviamente solo era para medios de comunicación, porque la gente prácticamente no tenía PCs, no era planteable que se conectara a eso. Pero ya en ese momento los medios de comunicación se conectaban, tenían acceso a todo un banco de historiales de jugadores, resultados y demás, y también, que era lo más importante para ellos, podían descargarse las estadísticas directamente sin tener que teclearlas, porque entonces estamos hablando de un volumen de datos muy importante que los periódicos los metían a mano todos, de cada rebote, de cada jugador y demás. Eso era un trabajo para ellos brutal. Entonces hicimos ese sistema, ellos se conectaban a través de unos disquetes que les proporcionábamos, y con ese sistema pues cargaban automáticamente. O sea, en el fondo, claro, no es un antecedente de Internet, no vamos a apropiarnos aquí de nada, ¿no? Pero sí que funcionaba, digamos, como un sistema telemático, por tanto, un sistema de conexión. Claro, ya teníamos ese antecedente. Cuando en el 95 aparece Internet y empieza, digamos, a estar accesible Internet, claro, nosotros alucinamos, porque decíamos esto abre unas posibilidades increíbles. Si todo lo que estábamos aquí montándonos para hacer nosotros, ahora esto lo puede hacer cualquiera sin ningún esfuerzo, está abierto. Con lo cual nuestro paso a crear un website, o sea, claro, el cambio fue que se creó la web. Internet ya existía, ya había correo electrónico, pero entonces apareció la web. Y eso permitía publicar con HTMLs pues fáciles de hacer, ¿no? Entonces fue rápido el paso en abrir una página. Fuimos de los primeros que tuvimos una página en Internet, mucho antes que ninguna otra entidad deportiva, antes que la NBA, pues porque ya estábamos allí, ¿no? Y rápidamente entonces también montamos la jornada virtual, que bueno, pues como podíamos recibir las estadísticas en tiempo real desde las canchas porque las teníamos interconectadas, pues hacíamos lo que podíamos con eso, y realmente la función de jornada virtual, aunque era muy primaria, no tiene nada que ver con las de ahora, pero como no había habido nunca nada de ese estilo, pues ya supuso un cambio relevante, ¿no? Y bueno, está un poco en la línea de lo que hablamos, ¿eh? Es que cualquier cosa que hiciéramos entonces era todo nuevo, estábamos estrenando esa tecnología. No, esto es otro proyecto, no, estamos hablando de Liga ACB, ligaacb.es, Liga ACB incluso con un guión en medio, estamos en esos niveles. Liga-acb.es era una web muy plana, hecha absolutamente con plantillas HTML, o sea, programábamos cada página. Así es como se hacía. Entonces, Urbe fue un proyecto que era como un juego, era como un videojuego online. Y bueno, la verdad es que recibimos premios por Urbe. Tampoco es que tuviera muchos seguidores, no tuvo nada que ver con lo que fue después Internet y el foro, pero la gente que era de Urbe eran como una secta, estaban
muy enganchados a eso, sí. Yo recuerdo que teníais aquellos mezclas de jugadores que era como una fricada, no sé en qué mente perturbada nació aquellos, en serio. Sí, ahí trabajamos con una gente W que después hicieron cosas bastante notorias en temas de Internet. Era un creativo que venía de Estados Unidos con ideas muy nuevas y aquello fue impactante. Tenía mucho diseño, había mucha mística. Entonces sí, casi parecía un videojuego que entrabas, los pabellones eran considerados santuarios y todo tenía esa mística. ¿Cómo empezó todo? Y de ahí pasamos directamente, unos años después, a ACE.com. Tú tienes la necesidad o te encargan el proyecto, quieres meter un montón de contenido. Me parece que el lema de la ACE.com en su momento, todo el básquet en la red, lo cumpliste al 100%. Te encuentras a Pablo Malo de Molina generando contenido sin parar en telebasket.com, como artículos y artículos y artículos. Y supongo que ya hablaste y te diste cuenta que era la persona, a pesar de que entonces Pablo tenía 20 años, era la persona adecuada para elegir. No sé en qué mente perturbada nació aquellos, en serio. Claro, no había perfiles, en esa época no había perfiles, los perfiles no había perfiles online. Los periodistas pues hacían un rol diferente, porque el periodista clásico era el periodista de periódico, que tenía todo el día para pensar en prácticamente un artículo, porque tampoco tenían más espacio, pues, que tenían 1 o 2 páginas. Entonces, para llenar un equipo, pues a lo mejor una persona para hacer una columna, pues prácticamente tenía todo el día para pensárselo, y con lo cual era un periodismo muy elaborado, más que el que se ha hecho después online, pero con unas dinámicas muy diferentes. El que hacía texto, no hacía fotos, nada de audios. Entonces, cuando nosotros en el 2000 nos planteamos hacer un proyecto nuevo, dejar ese de liga-acb.es y entrar en lo que llamamos la web 2.0, que ya eran webs dinámicas programables, con una imagen mucho mejor, con mucho más contenido, en ese momento necesitábamos montar un equipo. Y entonces lo normal era buscar esa gente en el propio medio, porque eran los únicos profesionales, la mayoría no eran profesionales, que estaban trabajando en ese momento en Internet. Entonces empiezas a buscar dentro de ahí y te encuentras un artículo de un tío que se llama Malo de Molina, vale, pasas y hay otro artículo que está bien y también es del Malo de Molina, y el tercero que ves también es del Malo de Molina. Entonces dices, bueno, este tío, ¿cómo puede ser que haga todo esto una persona sola y desde Gijón? Alguien que nadie le conoce, que nadie sabe quién es. Cuando nosotros en el 2000, igual es el tío que tenemos que contratar para generar contenidos, porque vamos a necesitar generar mucho, y sobre todo siempre buscábamos gente que ya fuera de, digamos, de la generación de Internet. Os voy a pedir una cosa porque, sí, perdón, alguien está escuchando el programa mientras lo estamos emitiendo y está duplicándose la señal de audio, entonces os pediría que no duplicarais, porque yo creo que nos podemos volver todos un pelín locos. No sé si alguien lo tiene. Es que nos están comentando por aquí por que tenéis el streaming abierto y que se cuela el audio. No sé si... Yo lo tenía pero sin volumen. Y lo has cerrado, lo tienes sin volumen también, pero Vale. Pues... Bueno, estamos... por alusiones, Pablo. Cuando te llama Joan Manel, flipas, supongo, ¿no? Sí, es que yo me acuerdo muy bien porque me llamó, yo estaba en Gijón, estaba estudiando, tenía 21 años, estaba estudiando informática y yo hacía esto como hobby, escribía en una web que se llama telebasket.com y lo hacía todo en inglés, en castellano, o sea, era una cosa muy, muy rara. Y me llama Joan Manel para ofrecerme hacer una prueba. Y en el momento, claro, Joan Manel, como no hay perfiles, no saben prácticamente quién soy, ni qué hago, ni nada, ¿no? Entonces hay un momento que me dice, bueno, ¿y cuántos años tienes? Y digo, 21. Y soy un silencio demasiado prolongado al otro lado, pensando, ya está, se acabó, o sea, ya no hay vuelta. Y yo creo que debió dudar durante un momentito y bueno, ya vamos, seguimos a ver qué pasa, a ver qué sale de aquí. Y nada, me hicieron una prueba para la final de liga. Yo tuve que dejar las prácticas que estaba haciendo para... Dije, mira, yo me voy con la CB y si me suspendéis, yo me voy, si me aprobaron.
pero claro, en el momento me la jugué, yo voy a hacer una prueba con ACB y me fui a la final de la del Madrid-Barça, la de Pau Gasol, la que domina el final de Liga, que yo recuerdo además que nos pagaban más si había más partidos y acabó en 3-0. Y nada, y ahí fue cuando ya me ofrecieron entrar a trabajar en ACB.com y fue una pasada. Ya os digo, yo lo hacía por hobby, yo realmente no tenía una ambición personal de decir voy a trabajar en el mundo del baloncesto, me gustaba mucho y oye, a lo mejor pues podía pasar, pero lo hacía por hobby, escribía, había estado en la Copa del Rey de Málaga, que yo creo que jamás he hecho más cosas a la vez que aquel año en la Copa de Málaga de 2001 trabajando para Telebásquet, porque hacía la crónica en inglés y en español a la vez que hacía el streaming, o sea, el play-by-play, lo hacía en español y en inglés, hacía la crónica en español y en inglés, y todo tenía que grabarlo en el momento de finalizar el partido para ir a rueda de prensa, transcribirla y volver al siguiente partido para volver a hacer lo mismo a la vez que subía a la escuela. Era una cosa que yo creo que... Pero cumpliste, pero cumpliste. Tengo que Por eso te digo, como si no te conociera. Bueno, pero aquello era muy bestia. Y entonces, no sé, les llamó la atención a alguna persona de ACB y me llamó ya esa partida ahí también que me llama Yomadel. Y con lo de la web fue una locura maravillosa, porque además es que, bueno, pues no fue fácil ponerlo en marcha, porque Yomadel también tenía sus planes, iba a entrar gente que luego no entró al final, y bueno, salieron las cosas difíciles, porque yo recuerdo que el primer día se arrancó, se presentó a lo grande en Madrid y a las 2 horas tuvimos un problema técnico que se cayó. Fue duro y fue muy complicado el primer mes a nivel técnico, a nivel de esfuerzos, y costó sacarlo, pero salió y luego pues fue un proyecto precioso. Hay dos cosas que le gustaría preguntarle al Dir. La primera, me consta que ACB.com estaba pillado y tuvisteis que pagar, supongo que es la mejor inversión que habéis hecho en vuestra vida. Y segundo, eso, estaba buscando gente nativa, pero claro, el que más destaca en el inicio de ACB.com es Gonzalo Vázquez. De repente empieza a sacar unos artículos que no había precedentes en España, ¿no? Sí. A ver, en ese primer momento había muchas figuras, digamos, colaboradores, ¿no? Estaba Pablo fijo y después teníamos gente que trabajaba sobre todo en base a proveernos de artículos. Y bueno, quizás, claro, lo más llamativo de ACB.com era el enfoque, porque viniendo de una organización, al final estamos hablando de una institución como era la ACB, ACB.com fue concebido como un fansite, no tanto como un medio oficial, sino un medio muy dirigido al fan y por tanto intentaba ser desenfadado. Incluía muchas historias de gente que viajaba y contaba su experiencia. Al final se trataba de hacer soñar, ¿no? De que el aficionado, pues alimentarle, que fuera feliz. Estábamos haciendo lo que a nosotros nos habría gustado que existiera, ¿no? Cuando nosotros como aficionados pues nos contentábamos con leer una revista una vez a la semana y prácticamente pues hasta el próximo día que volviera a salir, no tenías mucho más con qué alimentar esa afición y notabas que te faltaba mucho, ¿no? Que necesitabas mucho más. Entonces, cuando tuvimos la oportunidad de intentar, digamos, jugar a eso, a darles todo eso al aficionado, pues veíamos que estábamos cumpliendo lo que pensábamos que tenía que existir, ¿no? No nosotros exclusivamente, obviamente, había otras webs y todo el mundo hacía lo que podía, pero contribuíamos a ellos, estábamos en la causa y eso era muy satisfactorio. Entonces, Gonzalo cubría uno de esos roles. Empezamos, al principio nos costó encontrar el punto en donde él podía brillar más, ¿no? Y estuvimos haciendo unas pruebas de algunos artículos y al principio él incluso se desesperaba un poco, decía, bueno, ¿qué estamos buscando, no? Hasta que finalmente me envió uno y dijimos, oye, vamos a hacer este tipo de artículos. Y empezó, no sé si recuerdo que era con The Globe, y después recuerdo el artículo que más impactó de esos fue el de El Moneyball, que era un artículo que
cuando lo envió, además, cuando lo envió, le dije, no lo vamos a publicar. Dice, ¿cómo? Pero sí, no, no lo vamos a publicar porque lo vamos a guardar para Navidad. Y en Navidad lo vamos a sacar como un regalo porque es un artículo que es especial y la gente va a flipar. Y así fue, ¿eh? Aquel artículo realmente lo sacamos y la gente lo comentaba. Era una historia, bueno, con todo, una historia emotiva y alrededor del baloncesto y un tío que claro, pasa todas esas vicisitudes con lo bueno que es, no consigue triunfar. Era una historia en mayúsculas y funcionó muy bien. Y después ya quizás él quedó encasillado en ese rol y en ese tipo de artículos y después poco a poco pues también fue ampliando hacia otros tipos de historias porque ya era demasiado, pero hay que reconocer que en eso como narrador era y es extraordinario. Joan Manel, una pregunta. Es, alrededor de este inicio, me estás hablando de un enfoque dirigido al fan, estamos hablando de una organización, ACB, que se supone y es seria, pero claro, dar ese enfoque tan poco habitual, yo lo califico de audaz, pero yo me imagino que desde arriba te lo verían un poco como, este tío, no sé si rige bien, o sea, presión o alguna cara rara decirte no vamos bien por aquí, yo me imagino que debería haber, ¿no? Si se hubiera tratado de un medio tradicional, es decir, si hubiéramos abierto un periódico o una radio o que fuera de la ACB, no habríamos podido hacer esto. Seguro que no. Pero como era un medio nuevo, que en general no se conocía, no había antecedentes, por tanto, tampoco en ACB no había una idea muy clara de que tuviera que ser de otra manera y en ese caso de cuál. Si hubiera habido entonces muchas webs de otras organizaciones, igual nos habrían pedido que fuera similar a esas, pero como no las había, pues planteamos ese modelo. Como tuvo éxito desde prácticamente el inicio y gustó, pues ya nadie lo cuestionó después. Pensemos que teníamos ese enfoque, pero a la vez estaban todas las noticias, estaban todos los datos, todas las estadísticas. O sea, una cosa no iba en detrimento de lo otro. Lo otro también estaba. Lo único que cambiaba era el enfoque. En el fondo había un plan, porque todo esto se escribió antes de llevarse a la práctica. Había unos roles, los diferentes que aportaban contenidos, pues más o menos había incluso personajes, no sé si, bueno, recordaréis a Mateovic, había personajes dentro de la web, ¿no? Que creo que eso estaba inspirado en websites de videojuegos, en, bueno, este tipo de, que yo, bueno, tenía la impresión de que enganchaban mucho, más que los convencionales, y entonces probamos por aquí. Y en la medida que fue funcionando, pues lo pudimos mantener, pero periódicamente sí que había a veces gente que no veía ese enfoque, lo cuestionaba, que creía que, oye, que nos teníamos que centrar en lo nuestro y en más. Y bueno, periódicamente teníamos ese debate, ¿eh? O sea que eso estaba ahí, nunca sabes si hasta cierto funcionó, pero bueno, también habría podido funcionar el planteamiento convencional, ¿eh? Esto no, una cosa no No quita creas, la otra. no creas. Por ejemplo, hubo un proyecto paralelo y simultáneo que fue, me parece que se llama Basket TV, ¿no? Con V, que era un Sí. proyecto equivalente de la federación y no salió porque realmente, no porque no hicieran las cosas mal, sino porque fueron demasiado convencionales. Yo creo que en aquel momento se dio con lo que ahora mismo todas las marcas, casi organizaciones deportivas, están buscando, el santo grial, ¿no? De crear comunidad, porque se hizo un proyecto buscando una comunidad, se consiguió prescriptores, ¿no? A través de, pues de por propio Javier Ancedo, ¿no? Que también fue un colaborador de la web desde ese mismo primer año, Ray Gonzalo, Mateovic, yo mismo, algunos prescriptores que al final es lo que hoy en día estamos buscando todos, ¿no? Encontrar gente que te prescriba tu producto de manera directa y llegar a un público joven, ¿no? Que llegamos, yo creo que yo renovó totalmente lo que es la masa social online o la masa social
del ACB a nivel digital. Si no, no sé qué más asociación tendríamos, ¿no? Y se construyó un ecosistema que años después llegó a alcanzar cerca de 2 millones, entre 1,5 millones y un poco más de usuarios únicos al mes en la página web. Eso para la ACB era un alcance de personas muy superior al que podía tener ningún otro, en otro lugar. Yo creo que eso se fue totalmente pionero, el enfoque fue extraordinariamente visionario, que concibió John Manel, y los que trabajamos allí es que era una pasada, porque podías hacer cosas, no tenías una libertad absoluta, evidentemente, porque había líneas que no podías cruzar, pero podías hacer cosas que no, muy locas que no puedes hacer en ningún otro lugar a día de hoy. Y que tampoco podríamos hacer nosotros mismos. Ahora hacemos algo así en la web oficial de la CB o Javi en la Euroliga y vamos, al día siguiente tenemos un problema muy gordo. Bueno, a los 5 minutos. Y es así, o sea, fue absolutamente pionero y fue una pasada estar ahí. Y bueno, y yo todavía utilizo cosas que aprendí de aquel entonces, o sea, de decir cómo podemos hacer algo tan disruptivo, algo tan potente, algo tan diferente y me inspiro en cómo se pudo pensar o cómo se pudo convencer de atreverse a hacer algo así, ¿no? No, fue increíble, fue increíble. Y los nombres que se unieron al proyecto pues eran un talento brutal. Lo de Gancedo, decía antes, Javi, estabas, si no recuerdo mal, en Taiwán, escribiendo para la TV. Sí. Gonzalo El caso de Javi era el típico de los viajes. Sí. Una persona que estaba en Taiwán, que eso entonces sonaba muy exótico en España y demás, que hablaba de viajes hablando de experiencias de básquet y demás. Pues cuando pillábamos a alguien que tenía esas características, pues rápidamente intentábamos que nos contara su historia y la llevábamos a portada, a lo que entonces era portada. O sea, cuando teníamos un artículo de estos, no aparecía allí detrás de tal. Era el tema de portada, porque ya sabíamos que era lo que más enganchaba. De todos modos, el artículo que yo escribí con más potencia en cuanto a la gente se quedó flipada, la gente incluso me acusó de mentir, fue cuando hice aquello de los expedientes X, que Maccabi le había ganado a Washington. Sí, en el 78. Esto nace en una Copa del Rey, que están hablando la gente de ACB, estoy ahí sentado, y de repente alguien dice, ¿cuándo un equipo de NBA va a perder con un equipo de Euroliga o europeo? Y yo, bueno, el Maccabi ya perdió o sea, el Maccabi le ganó a Washington en el 78 y sigo comiendo, levanto la cabeza y me veo todo el mundo mirándome. Y yo creo que estaba en esa conversación, yo. Y yo digo, ¿qué pasa? ¿Que no lo sabéis? Digo, coño, esto pasó. Digo, no puede ser, tal. Digo, hostia. Y ya a través de un amigo israelí común de todos, que es Jaron Albert, tiramos del hilo y sacamos las estadísticas, las historias, todo, y aquello, incluso la gente a mí me acusó de mentiroso. Y dice, eso no es verdad, no sé qué, porque te estás inventando. Claro, por situar a la gente, entonces no había la profusión de datos que hay ahora, no había lo que se conoce ahora. Entonces era todo terreno virgen a la hora de crear y terreno virgen a la hora de investigar. Y realmente entiendo que, por lo que estáis comentando, en ese momento estabais abriendo los ojos, como prácticamente os diría, cuando en España hubo la transición, pues abríamos los ojos al mundo y a ver qué hay fuera de aquí. Y de repente es como un símil de decir, ostras, es que hay un montón de baloncesto que no se ha explicado aquí nunca de la vida. Lo que decía Joan Manel, cogíamos las gigantes y la repasábamos, la volvíamos a repasar, el viernes volvíamos a repasarla una tercera vez porque te empapabas, porque era prácticamente lo único que tenías, aparte de Zona CB. Era muy poco lo que había y algún programa de NBA. Y eso es lo que nos llegaba. Y entonces, a partir de ahí, de poder investigar historias como la del Moneyball, lo que hablabais de Expediente X, claro, entonces no existía. La serie de Gonzalo de la Haba, por ejemplo, me pareció magnífica, tío. Fantástica, tío. Y os cuento una anécdota que me acabo de acordar ahora, es brutal, define un poco lo que decíais de la búsqueda de información. Yo recuerdo All Star de Valladolid en 2001, diciembre, 27, 28 de diciembre, que puede ser, no sé, además yo creo que Javi, tú te conociste a Gonzalo en aquel viaje o algo así, o bueno, no sé muy bien cómo fue, pero estábamos en un hotel que tenía un pasillo gigantesco de estos kilométricos. Me acuerdo en el pasillo, hablando con Gonzalo, y decirle yo a Gonzalo, oye, me han dicho que en Estados Unidos hay un chaval muy bueno que se llama Carmelo Anthony, que creo que puede ser, va a marcar una época. Y dice, pues no lo conozco, a mí me han hablado de uno que se llama LeBron James, que parece que es muy bueno. Pues mira, voy a investigar un poquito. Nos quedamos nosotros con los nombres. Esto habló de diciembre de 2001, o sea, un año y medio antes de que fueran el número 1 y 3, ¿no? Del draft de la NBA. O sea, aquello era terreno, como dice, terreno virgen. O sea, en aquel momento nadie sabía quién era LeBron James, nadie sabía quién era Carmelo Anthony, porque no podía saberlo prácticamente en España, ¿no? Y ese tipo de conversaciones, de esos descubrimientos, de esa manera, ¿no? De la sesión golfa, ¿no? Que organizasteis en 2002 en Vitoria, ¿no? Fue un eventazo, ¿no? Una noche post competición, ¿no?
con vídeos, o sea, recuperando vídeos históricos de jugadores legendarios, ¿no? A través de Gonzalo, de Javi, de Xavier Añúa, ¿no? Y eso todo surge también del foro. Claro, hoy con YouTube, es que las épocas no son trasladables. Aquello que hacíamos entonces, hoy con YouTube, no valdría nada. Todos Ya. esos vídeos y esas cosas ya habrían aparecido, la gente que hubiera querido verlas las habría visto. Pero entonces era una época en la que iba gente que iba a Estados Unidos por trabajo, lo que sea, y filmaban con aquellas cámaras de Super 8, nada de vídeo ni nada. Y volvían a España y organizaban entonces pues una cena, una reunión, y todos los super frikis del básquet del momento pues iban a esas reuniones y veían esos vídeos y alucinaban, ¿no? Vídeos no, eran cintas de película y alucinaban y demás. Entonces, esto era lo que después intentábamos trasladar a la sesión golfa, ¿no? El llevar esos vídeos y ponerlos a disposición de mucha gente que no tenían nunca acceso a ningún tipo de ese material, y todo aquello era mítico, mítico. Ahora, pues, esto ya es otro tema. Bueno, hablemos del foro. ¿A quién se le ocurrió la idea del foro y cómo se ejecuta esa idea? Porque al final es el inicio de todo, ¿no? Sí, bueno, a ver, el foro... nosotros arrancamos el proyecto acb.com dentro, o sea, era de ACB, pero estaba licenciado a Canal 21. Es decir, nosotros entrábamos dentro de un proyecto que se llamaba Canal 21, que incluía varias webs temáticas. De todas aquellas, la que más funcionó fue la nuestra, ¿no? El resto pues no tuvieron mucho recorrido, pero el nuestro sí que fue adelante. Y ahí ya había un inicio de foro. Lo que pasa es que era bastante limitado. Estaba más cerca del chat que del foro. Y el chat pues tiene muchas limitaciones, ¿no? Pero ya fue teníamos un chat embrión. nosotros, ¿no? Yo, Manuel, nosotros teníamos chat también, había foro y chat. El chat se dejó caer porque Sí, no funcionaba. el chat no fue adelante, el foro sí, pero llegó un momento que el foro en Canal 21 no podían gestionarlo. Y entonces el foro fue el primer elemento que nosotros ya como ACB, o sea, al margen del proyecto ACB.com, empezamos, pues bueno, lo que decíamos antes del profesor Bacterio. Joaquín Villanueva se ocupó de montar un foro fuera de lo que era el resto de la web, o sea, aquello ya fue, digamos, era un proyecto técnicamente aparte, y empezamos a montarlo. Fue lo primero que gestionamos nosotros, incluso a nivel de hardware y de sistemas y de todo. Y ahí empezó, eso fue muy pronto, y claro, el foro daba tantas páginas vistas que, digamos, para las estadísticas de la web era una mina, porque sumábamos páginas y usuarios en cantidad, y además multiplicábamos la cantidad de contenido, porque como eran los propios aficionados los que aportaban cientos de artículos cada día, pues sumábamos muchísimo contenido con eso, ¿no? O sea, realmente fue clave. Y bueno, nos ayudaba. Es que entonces había cosas que hoy serían impensables. ACB.com llegó a estar entre las webs con más páginas vistas de España, pero cuando decimos entre las webs, pues en el top 10. ACB.com tenía más páginas vistas en esos momentos que el Mundo Deportivo, por ejemplo, que es un medio de comunicación establecido que trata de todos los deportes, del baloncesto como nosotros y de todos los demás. Pues ACB.com tenía más páginas vistas, y ¿A qué le achacas tú esto? en una parte importante era por el foro. ¿Por qué piensas que había tanta gente de baloncesto, únicamente de baloncesto, escuchando y viendo y consumiendo sobre todo tanto baloncesto? Bueno, también influye la competencia. Es decir, los periódicos, pues había varios periódicos, estaban todos, el Marca, el Sport, el Mundo Deportivo, el AS, todos estaban, por lo tanto competían entre ellos y se repartían la audiencia. Pero en baloncesto en español al menos fuimos los primeros que hicimos una apuesta muy importante.
Y eso es mérito de la ACB, de los gestores de la ACB en ese momento, porque esa apuesta solo la podían validar ellos. Y validar e impulsar, y lo hicieron. Y entonces nosotros teníamos poca competencia en ese contexto. O sea que todo el mundo que tuviera relación con el baloncesto, que fuera ya un aficionado que buscara información, casi todos tarde o temprano llegaban a acb.com. Con lo cual, y esto en Internet también se ha visto después que ha sido muy relevante. Es verdad que quien llegaba primero tenía mucha ventaja. Esto se ha visto con... Bueno, hay muchos de estos servicios pues, de vídeos, estará YouTube, Gmail, que prácticamente fueron los primeros y después no han dado pie a los que han intentado competir. Ha sido muy difícil para ellos competir con esto porque se habían establecido. Y nosotros nos establecimos rápido al inicio y después eso nos dio mucha ventaja. Claro, de hecho, se da la circunstancia, ¿no, Manel? Yo creo en aquella época, que ahora parece muy lejano también, no había tanto SEO, no era tanta búsqueda de buscadores, existían evidentemente, pero lo que hacía la gente era teclear acb.com, entonces no deben ser independiente. Ahora gran parte del tráfico que tienen casi todas las webs importantes es un tráfico SEO, o sea, es búsqueda, entonces están focalizados en eso, en SEO, ¿no? Entonces, hubiera sido imposible para una web pequeña o con un tema pequeño, ¿no? Como es el baloncesto, pues establecerte ahí en un nicho de búsquedas. Entonces, al final, eso nos ayudó mucho. Luego, saber un poco lo que queríamos, tener un contenido atractivo, tener un contenido que te enganchaba en jornada, que te enganchaba por jugar, como era Supermanager, que te enganchaba por hablar, como era el foro. Y luego se dio una tormenta perfecta, y es que lo que decía antes, ¿no? La gente tenía ganas de hablar, tenía ganas de opinar, pero no tenía dónde hacerlo. En el entorno deportivo, o sea, no había ninguna web de los medios de comunicación que tuviera un foro, que tuviera un espacio de opinión directo, y eso al final, acb.com, el foro, no fue solo baloncesto, sino que fue multideporte y fue mucho más amplio. Fijaros, la otra nivel la ha pasado a Foro Coches, que era un foro de coches, y es un foro de un nivel sideral, ¿no? A nivel de cantidad de usuarios a día de hoy, ¿no? Como proyecto en sí mismo. Y luego también se dio una tormenta perfecta en el sentido de que había un foro en aquel momento, o sea, no era el único foro nuestro, sino que había existido uno que entraba bastante gente, o por lo menos un núcleo muy core, que era un foro de Gigantes. Gigantes tenía una web en la cual hizo una inversión o hizo una apuesta, y la web, por temas económicos, se cayó, se dejó de existir o dejó de funcionar el foro justo antes o muy poco antes de que la ACB abriera el suyo. Entonces, de alguna manera, comenzamos ya bendecidos por el traslado de usuarios de ese pequeño foro, que era muy pequeño, pero que ya llevaba una pequeña conversación, más luego todo lo que se generó alrededor. Y subimos también trasladar contenidos del foro a la página web, con lo que el usuario que no estaba tan arraigado en hablar o en escribir directamente, pues por lo menos se encontraba con conversaciones o debates interesantes que le llamaba la atención a leerlos, ¿no? Luego también había otro, donde había más debate también, aparte de esto, en relación a baloncesto en aquel momento, era en el chat, en el IRC hispano, en todos estos sitios, y también, bueno, pues conseguimos llevar trasvase de gente de allí para la web. Bueno, fue todo un poco, se juntaron muchas cosas, pero aglutinamos una necesidad. Y hasta el punto de que se convirtió el foro en el principal, diría, medio de comunicación de baloncesto por encima de la web durante muchos años. Es decir, al final la web era muchas cosas, pero no era una web que pretendiera adelantar noticias, ¿no? Porque no podíamos dar un fichaje o anunciar. Pero claro, era en sí mismo un medio de comunicación. Me contaban los periodistas, que algunos periodistas, que es que realmente su trabajo, igual que lo hacen ahora en Twitter en muchos casos, era estar casi a menudo con F5 recargando el foro, porque saltaban noticias, saltaban todo tipo de vídeos, sobre todo en aquella época que están todo el rato en el foro. Y hasta el punto, y esta es una anécdota que, bueno, a mí me parece bastante, habla del poder que tenía. En el año 2006, Javi, tú estabas como yo haciendo el Mundial de Básquet, colaboramos con La Sexta. Yo recuerdo el día del debut del Mundial, que era toda una gran incertidumbre, ¿no? Pues uno de los factores que utilizaban para pulsar la opinión de la gente, por no decir el principal, que utilizaban desde lo más arriba de deportes de la cadena, era el foro. O sea, estaban siguiendo los directivos de la cadena mientras estaban pasando el partido. La manera de comprobar un poco la opinión de la gente era el seguimiento del foro. Y eso demuestra el potencial y la fuerza que tenía. O sea, alcanzó un nivel de realmente verdadera influencia. Influencia mediática y social, ¿eh? Conseguiste también una cosa muy importante, que es atraer a la gente que no le gustaba el baloncesto.
El abrir el subforo de tiempo muerto, parece que no, pero fue un paso brutal en cuanto a... Oye, que no te gusta el baloncesto, no te preocupes, aquí tienes otro espacio donde puedes hablar de lo que quieras. Y había mucha gente en tiempo muerto. Sí, mucha, pero bueno, es natural, porque es que si no, al final la gente no es monotemática, no quiere. Nosotros podemos ser un poquito, nos gusta mucho el básquet, pero la gente tiene muchas aficiones y muchos gustos. Entonces, bueno, Oscar como forero no le conozco tanto en el foro de baloncesto, sino en otros foros muy raros, por ahí, ¿no? Foranoicos y cosas de... No hablaré sin la presencia de mi abogado. Eso. Pues eso. Entonces, realmente el foro, la gente le gusta hablar de todo. Entonces tienes el básquet y si puedes hablar de otra cosa ni salir de allí, pues mucho mejor, ¿no? Entonces, ¿por qué le vamos a limitar eso? Y eso se hizo con la total naturalidad de la situación. Y donde más, entre comillas, problemas hemos tenido a veces es en el tiempo muerto, porque a veces nos han llegado requerimientos, denuncias o cosas, no nosotros, sino a terceros, pero pasando por nosotros, pues derivadas de alguna barbaridad que ha dicho alguien en el tiempo muerto o alguna cosa que es complicado, más complicado de limitar. En el básquet al final, quieras o no, pues es más sencillo de controlar. Sí, porque hasta ahora hemos hablado de todo lo bueno del foro, pero el foro, sí, o sea, si algo a nosotros nos Cuenta problemas alguna. en ACB, que hacíamos lo que queríamos, literalmente teníamos una libertad enorme para trabajar y nos lo pasábamos bien. Trabajábamos mucho, pero nos lo pasábamos muy bien. Si algo nos ha dado problemas, es el foro este iba a decir algo que no. Porque... y Suéltate, Jamanel, en perspectiva, suéltate. dices, hombre, tampoco había para tanto, porque, es decir, eran mínimos las cosas que pasaban ahí, que se salían un poco de madre, eran mínimas. Pero bueno, suficientes para generar problemas que periódicamente ponían en riesgo la continuidad del foro. Es decir, que nos venían y nos decían, oye, es que esto no lo vamos a poder mantener, eso no se puede aguantar más. Y esto habrá que cerrarlo y tenéis que pensar en cómo esto hay que ir cerrando. Yo tengo que decir lo que dice Yamanel. Hay una persona que es fundamental en haber mantenido esto. O sea, es decir, aparte de Yamanel de haber luchado, a el que más lo ha sufrido el foro en ACB era el que era antiguo director de comunicación, que es Mario Hernando, y el que más ha logrado defenderlo, porque era muy fácil para el director de comunicación que se le ponían periodistas absolutamente críticos en contra, pues defender y conseguir y asumir la existencia de un sitio en el cual te dificultaba tu trabajo. Es muy difícil y tiene mucho mérito y ha hecho mucho por esto, ¿no? Porque cuando decimos lo que dice yo, Manuel, de que tenemos problemas, es que en aquel momento decían, tú escribías una opinión, tú escribías algo y no tenías gente respondiéndote, diciéndote qué puta mierda o qué maravilla, para lo bueno y para lo malo. Y el foro, pues al final se convertía en opinión. El que escribía algo que no tenía ningún sentido, pues lógicamente la gente le criticaba. Pero claro, como no existía ese fenómeno de la crítica en Internet, pues no podía, o sea, no entendía el periodista que el ACB pudiera amparar que alguien le criticara. Y alguna vez, pues evidentemente, se pasaban de la raya y intentamos eliminarlo con la inmediatez más rápida, ¿no? Pero siempre podía llegar antes a verlo el afectado que la eliminación de la ACB, ¿no? Entonces eso genera problemas con algunos periodistas y con algunos líderes de opinión a un nivel importante, pero también llegó a pasar con alguna institución, con otra institución, tuvimos algún problema, pues eso, de difícil entendimiento de una crítica en un entorno oficial de la ACB, ¿no? ¿Cómo se conseguía, perdona Pablo, cómo se conseguía vehicular eso? Es decir, ¿qué excusa se ponía? Porque claro, es verdad que es lo que dicen, que no deja de ser un servidor de ACB.com. Entonces, bueno, de alguna manera hay una responsabilidad, pero también es verdad eso, ¿no? Bueno, nosotros al final lo que decíamos que no podíamos ver los comentarios antes de que se produjeran y nuestro esfuerzo y llegamos a invertir dinero y no poco mensualmente en moderación era cazar todo lo que tenía que ver con algunas personas que estaban en una situación muy crítica, ¿no? de enfado con ACB y en general con todo, cazarlo lo más rápido posible para eliminarlo pronto y luego tomar medidas pues eso, todas las medidas que permitía el foro, de baneo, etcétera. No era sencillo, porque siempre llegas tarde. O sea, es como la ley y la trampa, ¿no? Tú siempre llegas tarde. El que dice la barbaridad, por mucho que tú tengas filtros que impidan determinadas palabras, pues bueno, pues esto es complicado. Era imposible leer todo lo que es decir, allí entraban posts nuevos en una cantidad por minuto que nadie podía estar pendiente. Después desarrollamos software para detectar
palabras que, bueno, en cuanto aparecían posts nuevos que incluían, pues, no sé, las palabras, básicamente los nombres de las personas que más problemas nos causaban, pues avisaba y aquello hacía que, bueno, que se podía ir a leer a ver qué se había puesto sobre aquello y demás, pero claro, lo que al final había tanta gente escribiendo y disfrutando de aquello que no podíamos privarles, no podíamos sacarles el foro no se podía cerrar ni se podía prescindir porque era algo que la gente disfrutaba. Hay una cosa hacíamos lo que fuera para mantenerlo. Hay una cosa que es que el periodismo tradicional como que renegaba del foro al principio. Recuerdo que todos negaban tener usuario en el foro cuando al final todos miraban el foro. Todos miraban el foro. Y hubo una cosa también que fue el tema de sacarse segundas, terceras cuentas con nicks distintos para polemizar y todo el rollo, hasta que vosotros metisteis el traqueo de IPs y ahí los cogisteis a todos, ¿no? Era muy ojo a eso, ¿eh? Nosotros a veces sabíamos quién era quién, pero no podíamos decirlo. Entonces había gente que estaba en personalidades totalmente dobles. Dobles es que conversaban entre sí. Había cosas muy... a ver si... yo no sé la protección de datos, la ley de protección entre datos, hasta qué punto te podíamos decir, pero es que es que yo lo sabía. Ahora ya se me ha olvidado todo, pero aquello había cosas que decía, vamos, podíamos montar un programa estos de Radio Makuto, vamos, hubiera sido fantástico. Hubiera sido fantástico. Pero ¿sabéis cuándo se acabaron todas estas críticas? Cuando empezaron las redes sociales. Porque entonces ya la gente asumió que se le podía criticar. Entonces, no te la van a decir más gorda en el foro que la que te dicen en Twitter. Cierto. Es que es así, o sea, Internet es así. O sea, por desgracia en muchos casos no hay control ni hay medida. Entonces, bueno, pues es así. Nosotros teníamos bastante más control de lo que tienen la gran mayoría de las redes sociales de moderación. Porque éramos una moderación activa, no una moderación reactiva. Hablando de cosas bonitas, pues vamos a hacer varios especiales, pero uno de los especiales que vamos a hacer es de amistades que se han creado. Me consta que ha habido quedadas foreras prácticamente en 3 o 4 continentes. Me consta que hay gente que se ha conocido en el foro, se ha casado y vive juntos. Supongo que eso para vosotros indirectamente tiene que ser bonito, ¿no? Mucho. Hay gente del club SACB con cargos importantes y con responsabilidades en la tele, en Movistar Plus, en muchos sitios de medios de comunicación que salen, que lo hemos visto crecer, joder, lo hemos visto con adolescentes. Sí. Y sin relacionarlos, ¿no? En un nick y luego te das cuenta que tienen que no han ese... Bueno, y eso es muy bonito. Sí. Y luego el punto de encuentro total, porque eso claro, era un mundo virtual, la gente no se conocía, pero había un momento en el que todo el mundo se veía, que era la Copa del Rey. Y las quedadas foreras eran muy divertidas, la verdad, porque había mucha gente con la que habías interactuado, incluso con la que te habías peleado, y luego los veías y no pasaba nada, o bueno, ha habido rivalidades legendarias en el foro y cosas que cuando lo creaste supongo que no pensabais que esto pudiera pasar, ¿no? Bueno, a ver, lo único que de lo que se trataba era de crear una comunidad, o en realidad era una comunidad que ya existía, no la creamos nosotros. Esa comunidad estaba ahí. Nosotros les proporcionamos una forma de relacionarse, ¿no? Y de poder comunicarse entre sí. Pero, bueno, más allá de lo que podíamos dirigir nosotros con estos temas de moderación, de impulsar pues encuentros y demás, o la mayor parte, seguro, del mérito del foro fue de la propia gente del foro que realmente supieron hacer de esa comunidad un sitio donde valía la pena estar y bueno, después pues vino todo lo que has comentado, bueno, que prácticamente había una vida, en el foro había una vida. De hecho, había gente que por causas de la moderación a veces les habíamos bloqueado la cuenta y para ellos al final es que se la devolvías porque veías que esa persona que decía, bueno, oye, pero aunque sea para salvar las apariencias, te montas un nick nuevo y empieza de cero y a partir de aquí, oye, te portas bien y ya está, ¿no? No podía ser porque su nick era demasiado importante para ellos y su historial de publicaciones también no podían renunciar a eso. Había una carrera por ver que tenía más mensajes, ¿verdad? Bueno, vuelve a casa y
serás el hijo pródigo y pide perdón y sigue adelante. Pero porque era demasiado importante para ellos, es que veías que el foro realmente les importaba, sí, sí. Sí, y además son gente que ha habido gente, bueno, y hay gente con un talento increíble. O sea, el foro al final es una enciclopedia. Hay gente que ha escrito verdaderas maravillas de baloncesto y de fuera de baloncesto. Hay gente que luego en su carrera profesional ha demostrado ser escritores, ha escrito, o sea, hay gente, muchos foreros han escrito libros de baloncesto y de fuera de baloncesto. Hay gente que con un talento y una creatividad extraordinaria. Y luego tiene una paciencia muy importante, porque hay que reconocer que técnicamente, lógicamente para la ACB nunca ha podido ser la prioridad económica, ¿no? El foro, por una cuestión de que al final tampoco tiene una monetización, no somos una organización con una capacidad económica, ¿no? Como puede tener la Liga de Fútbol o la NBA, ¿no? Entonces al final el foro pues siempre ha ido, como que dice, en el vagón de cola, ¿no? De la inversión económica de la parte online. Entonces ha sufrido más, ¿no? Ha sufrido más. Desde una estructura también utilizamos sistemas estándar, ¿no? De PHP o similares, que también a veces son más objetos de ataques de DDoS y cosas de este estilo, por lo que hemos sufrido estas últimas semanas. Lo hemos pasado todos mal porque se ha caído, y lo hemos pasado mal porque teníamos miedo de que no pudiera volver, y ha vuelto con un trabajo muy bueno y además le hemos dado bastante la tabarra, pero merece la pena lo que se lo ha currado. Joaquín, ¿no? Que decía antes Joan Manel, que bueno, pues lo ha sacado adelante y bueno, y ahora tiene más futuro de lo que podía parecer hace poco, ¿no? Entonces, bueno, es un foro que la gente ha demostrado también esa resiliencia de seguir y de continuar y no irse directamente todos a las redes sociales. No son los mismos que había antes, es evidente, pero está muy bien, está muy bien. Sí, a veces que se caiga también hace que la gente se dé cuenta de que falta, ¿no? Cuando lo tienes siempre, pues no le das importancia. El día que falta el foro y ves aquella gente que está en el foro, cómo piden, ¿eh? Y hasta qué punto para ellos es necesario y positivo que el foro vuelva a estar abierto, bueno, eso te hace pensar, pues bueno, igual no le estamos dando toda la importancia que se merece, ¿no? Cuando realmente se demuestra que a la gente le apetece seguir teniendo su participación en el foro. Y claro, es que hay que pensar de qué foro estamos hablando. Es decir, aquello tiene unas dimensiones, la cantidad de información, de datos, de volumen de almacenamiento que hay detrás de esos millones y millones de posts. Claro, técnicamente ahora ya es un reto, porque cuando tienes que manejar algo desde una copia de seguridad a cualquier cosa, estamos hablando de tantos millones de registros que conlleva una complejidad muy grande. O sea, a ese nivel se ha convertido en un problema, porque es seguro que es el foro de baloncesto, el mayor foro de baloncesto del mundo en habla hispana, seguro, pero incluso en habla hispana será uno de los foros relevantes a nivel general, porque claro, en 20 años, con tanta actividad, pues podéis imaginaros la cantidad de posts escritos que hay ahí. Hoy he mirado que habían un montón de artículos. 31 millones de mensajes. Y eso que en una época se perdieron. O sea, quiero decir, hay mensajes que ya no existen. O sea, que yo creo que el número de mensajes que han escrito estará cerca de los 50 millones tranquilamente, o estará muy, muy cercano. Lo que no sabe la gente es que el post que muere, el post que eliminamos, en muchos casos, no se va del todo. Nosotros tenemos un subforo, los moderadores, y yo no modero tanto ahora ya, entro por curiosidad, que se llama Museo de los Horrores. ¡Ojo! Esto no lo sabe la gente. Pero no es por divertirnos solo, sino porque es que a veces, como todo juez moderador, tiene que, a veces se encuentra algo que tiene que recuperar o que tiene que tomar una decisión, pero luego también sobre todo por motivos legales, que a veces pasan cosas que son motivos de denuncia o que pueden ser motivos de denuncia. Entonces, si tú eliminas el mensaje, desaparece. Si tú lo mantienes, luego si hubiera alguna situación o te hace un requerimiento a la policía, que eso, de verdad, que la gente se lo toma a juego, pero esas cosas pasan. Cuando alguien dice alguna barbaridad que puede ofender por encima de lo normal a una persona o a una empresa, hay gente que nosotros nos han llevado, yo he llegado a llamarme por mi nombre ya algún policía de veces que me hayan llamado, ¿sabes? Eso pasa. No, claro, eso pasa. Lo que no sé luego cuántas prosperan y cuánto no, pero ha habido bastantes denuncias hacia foreros y entre foreros. Eso sí que
ha pasado. Entonces, tener un museo de los horrores, pues te permite guardar esos contenidos y bueno, pues en un momento dado es objeto de alguna situación, o tienes que recuperarlo porque te has pasado la eliminación, o porque tiene alguna consecuencia de otro tipo, pues lo tienes archivado como sin haberlo eliminado en todo. Tengo dos preguntas. Una nos la remiten desde el chat. A Zapatillator, que nos comenta que ahora mismo se estaba pensando, por ejemplo, en desdoblar la web en dos, porque pues ahora la web se ha vuelto más institucional y ya no es tan revolucionaria, que lo revolucionario ha desaparecido, que quizás sumado al cambio de comunicación ha provocado que la sensación de comunidad se haya perdido. No sé si tenéis también esa idea. Un poco, sí. O sea, la de dividir la web no, pero de que al final la comunidad sí que, evidentemente, no la web ha dejado de ser un entorno multibaloncesto, un entorno tan valiente como fue en 2001, porque no tenía los mismos resultados. Es decir, evidentemente, si tú tienes que ir estudiando y replanteándolo, ¿no? Yo he estado en el inicio y he estado en el momento, evidentemente, que hemos cambiado el objetivo, ¿no? Y tienes que ir replanteándolo, tienes que ir viendo cuál es tu situación. Antes, el único sitio que te hablaba de todas las competiciones era acd.com, de una manera correcta, con lo que era la única manera de si llegamos a tener a todo el aficionado. Ahora eso te lo ofrecen también otros y no te vas a poder nunca competir a nivel de cantidad o de calidad de información con el resto de competiciones, con la cobertura que puedan hacer medio de comunicación con inversión o incluso las propias webs oficiales de NBA, Euroliga, de otras competiciones. Entonces, al final, la sensación de poder crear comunidad en base a hablar de todo el básquet en la red es muy difícil. Nosotros seguimos queriendo crear comunidad en base al juego, Supermanager, queremos crear comunidad en base a participación, están las redes sociales, que es puro deseo de crear comunidad y puro enfoque no prioritario de la CB, y está el foro, que sigue existiendo, que es cierto que no lo hemos convertido en una prioridad como ACB, pero bueno, sigue existiendo porque queremos que la gente siga expresándose y siga creando esa comunidad. Y surgen muchas cosas de allí, y surgen muchas relaciones y sigue habiendo bueno, sigue estando muy vivo, ¿no? Y la otra pregunta tiene que ver con una cosa que tú has mencionado. Hemos hablado del éxito de la web en el inicio, hemos hablado del foro, del magnífico foro, pero luego a alguien, a una mente pensante, y os mira a vosotros dos, piensa en hacer un jueguecito llamado Supermanager. ¿Esto cómo nace? Bueno, a ver, Supermanager, nosotros no inventamos las Fantasy Leagues. Ya había Fantasy Leagues lo que pasa es que todavía no vía internet, es decir, las Fantasy Leagues empezaron por los periódicos. No sé si recordaréis que Gigantes hizo una Fantasy League. Ahora lo piensas 2 y es años, creo, tremendo, porque además. Sí, sí, en 2 años tú además se tenía que llamar por teléfono. tenías que llamar por teléfono o enviar por correo tus... ya no recuerdo exactamente cómo funcionaba, pero bueno, hacíamos los equipos y hacíamos todo esto. Y los primeros en hacerlo no fue aquí en España, sino en Estados Unidos, con la NBA, ya se había hecho con periódicos. La primera vez que oí hablar de esto fue a Walter Serviak, que era nuestro delegado en Estados Unidos, que entonces hacía mucha labor de scouting y demás, y venía 3-4 veces al año venía a España. Y él estaba muy enganchado a este tema de las fantasy periódicos. Y bueno, empezamos a ver aquello, después fue a aquella Liga de Gigantes. Me sabe mal no recordar cómo se llamaba, porque aquello fue un Superliga. paso... Superliga, sí. Superliga, ¿no? Sí, sí. Aquello fue un paso importante en ese sentido. Entonces, bueno, una vez estuvimos online era un paso natural crear alguna liga de este tipo. Y ojo, además había otra ya, estaba la de Solo Basket. Solo Basket tenía un juego similar con 5 jugadores y demás. Se llamaba la Ciberliga, la creó Benny en Solo Basket, sí. La Ciberliga de Benny. Que de hecho al final, cuando nosotros lo hicimos, el programador fue Benny también. Sí. A quitarse la competencia. Bueno, sí. No, porque ellos seguían. Ellos siguieron. Sí, y nosotros, bueno, lo único que hicimos fue crear unas normas, un sistema de juego
en el que quizás lo más novedoso o lo más relevante era el hecho de que pudieras especular un poco con el precio de los jugadores para ir ganando dinero, o sea, que tuvieras ese estímulo de mejorar tus finanzas, no solo de acertar, digamos, en quién iba a tener más valoración en cada jornada, sino en jugar en la compra-venta con la compraventa de jugadores, especulando un poco con sus subidas de valor para ir incrementando tu presupuesto y después hacer muchas clasificaciones como hacíamos y sobre todo las ligas privadas. Las ligas privadas fueron un elemento muy importante porque dentro de un universo en ese momento de 80.000 jugadores es muy difícil, es que van a ganar, van a estar compitiendo realmente por ganar a lo mejor 10 de 80.000, eso no es nada, la gente tiene que poder tener un objetivo más cercano que ese. Entonces, promover ligas pues de oficina, de las clases de GB en ese momento, que jugaban a lo mejor 20 o incluso 10, pues eran objetivos mucho más cercanos y probablemente eso influyó en que tuviera éxito, porque ACBCOM, el foro, son casos de éxito, pero Supermanager realmente fue un caso de éxito también. Supermanager tuvo mucho impacto en el momento en el que salió y durante los primeros años había conversaciones sobre Supermanager en los pabellones, veías que estaba pasando algo alrededor del juego. Tuvo un impacto muy positivo y bueno, la prueba es que 20 años después, porque Supermanager salió bastante pronto, no tardamos mucho en introducirlo y 20 años después todavía está ahí. Con lo cual las normas o el sistema de juego ha variado relativamente poco, ha cambiado obviamente todo el diseño, se ha pasado a móvil, pero en el fondo sigue siendo bastante parecido, en las claves del juego son bastante parecidas a las originales. Con lo cual... De hecho, nació un año después, el año 2002, que la web, y en 2 meses después que el foro. Pero bueno, yo es curioso, yo recuerdo, esta no sé si lo he dicho muchas veces a Yomanel, no, probablemente, pero yo recuerdo que me enfadé cuando salió Supermanager, porque yo era un loco de los fantasies, o sea, yo era un loco yo con 14, 15 años había hecho, mi barrio y demás, había hecho una variación del juego de fútbol de marca, había cambiado las reglas. Estoy muy orgulloso porque el año siguiente, sin haber dicho nada a marca, ellos cambiaron varias reglas para hacer lo que había hecho yo. Entonces digo, joder, yo sé de esto. Y luego se me daba bastante bien. De hecho, yo la primera vez que había contratado con Yamanel, él no se acordaba, no sé si que lo veré, nunca se acordaba, es que le mandé una propuesta para hacer un fantasy cuando estaba en ligacd.es, cuando iba con 18 años o algo así, con algunas reglas, algunas ideas. Y luego cuando salió Supermanager, no participé realmente, lo digo, no participé mucho en la concepción y casi mejor, porque realmente hicieron un producto tan diferente de lo que yo tenía en la cabeza que ha funcionado extraordinariamente bien. Si a lo mejor si me hubiera metido yo en la historia, no hubiera salido tan bien. Luego sí que evidentemente durante los años fue algo espectacular y lo hemos ido también manejando y llevando pues mejor que bien en algunos casos y algunas veces peor, ¿no? Hemos tenido también nuestras dificultades y ahora pues el proyecto está muy vivo y tenemos una aplicación yo creo moderna y que tiene toda la esencia de Supermanager desde ese 2002 que nació, con unas reglas que ahora son más comunes pero que en el momento llamaron mucho la atención, con lo de broker, con su de precio. Y conste aquí en acta que del primer año, con esa competencia que había, que hay 2 personas que acabaron entre los 20 primeros. Pero bueno, eso ya... Bueno, ya está, la medallita, hombre, venga, hombre. Ya estamos, hombre. Ya, venga. Con esto acabamos, venga, hombre. Voy a contar una para terminar que me deja en mal lugar, que es que yo estaba en el top 5 todo el tiempo y había un partido, no recuerdo ni el rival, era Caja San Fernando contra otro. Pierde Caja San Fernando, yo estaba muy cabreado y en la última jugada yo tenía a Matt Santangelo en el equipo. Y en la última jugada, 8 segundos para el final, Matt Santangelo dribla, se planta en la línea de 3 él solo, tira de 3, pero esto con 10 abajo, así, ¿eh? Y lo falla. Lo típico que suena la bocina, se queda todo el mundo callado y yo solté una barbaridad tan grande que hasta Matt Santangelo se dio la vuelta para decir ¿qué le pasa a este tío? Dije una salvajada. Y bueno, y luego me arrepentí, digo, esto me está afectando demasiado. Y es verdad, estaba totalmente obsesionado con el Supermanager porque claro, pensaba que iba a ganar, al final quedé tercero, pero hubo un momento a 6 jornadas del final creo que estaba primero, estaba yo cagado diciendo, hostia, que gano.
mierda, mirando todo tipo de estadísticas absurdas, tío. Ya desde entonces ya me relajé y nunca he vuelto a competir ahí arriba, pero joder, Sí, qué mal lo pasé ya. yo sé la circunstancia de que, claro, yo no podía ganar premios, porque siendo trabajador de ACB, lógicamente, solo faltaría que yo ganara premios. Entonces, un año quedé primero y gané la clasificación de... Bueno, gané ganado dos, no me acuerdo si era triples o rebotes, una de las dos que gané. Y el segundo era un chaval de Málaga que se llamaba Daniel Barranquero, y se llevó mi premio. Y al año ¡Hostias! siguiente, 2 años después, le contratamos. Porque Para que no te ganara. Y Dani venía a los eventos con el regalo, porque era una PDA, el regalo que tenía que haber ganado yo. Me jodía. Esto no lo he explicado nunca, Dani. Ya has ganado, ya. Ya iba con su PDA que hubiera correspondido. Y dábamos buenos regalos, ¿eh? Dábamos unos señores regalos. 2006-2007 era muy buen regalo, Pues ese regalo, yo lógicamente lo tuve que ceder para el segundo, pero es que el segundo acabó trabajando en ACB. Eso no vale. Joder, ya ves. Bueno, oye, nos hemos quedado sin tiempo. De verdad, un verdadero placer inmenso, Jean Manel, Pablo, gracias por estar aquí. Y bueno, seguiremos con el monográfico del foro. Ya puedo decir que hay un episodio que tenemos cerrado los invitados, Oscar ni lo sabe, que vamos a hablar de gente que trabaja en baloncesto que salió del foro, y vamos a hablar con José Manuel Puertas y con Fran Fermoso. Así que intentaremos que ese sea el próximo capítulo, hablar de cómo el foro se convirtió en un punto de encuentro y cómo la gente aprendía, evolucionaba y al final terminaba trabajando en baloncesto, que es lo que ha pasado. Así que ahí estaremos. Lo dicho, gracias por estar aquí. Y Óscar, ¿algo más? Nada, agradecer a Joan Manel y a Pablo por sacarnos un huequito de sus apretadas agendas y nada, y nos seguimos viendo por estos campos de Dios. Nos vemos. Muchas Muchas gracias. gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego.